Bueno, tenemos ahora información en vivo. Nuestra compañera María Elena tiene mayores detalles. Buenas tardes, María Elena. Jennifer, buenos días. El ministro de Economía, Fernando Zavala, y presidente del Consejo de Ministros, está exponiendo sobre avances del panorama económico de nuestro país, en donde va a detallar la estrategia orientada a acelerar la economía, ¿no? Así como las perspectivas del crecimiento y los lineamientos de la política económica nacional. Escuchemos. Esperamos ya la cifra del Producto Bruto Interno. Como ya habíamos anunciado, esperamos un 3.6% en junio, que es una de las cifras más importantes que hemos tenido durante el año. Con esto vamos a tener un segundo trimestre que cierra en 2.4%. Hacia adelante tenemos aceleración de los sectores no primarios. Julio y agosto deberíamos estar por encima del 2%. Resaltar en junio crecimiento de sector del PBI primario 8.6% y crecimiento del PBI no primario del 2%. Ahora, si vemos de dónde está viniendo este crecimiento, hay que resaltar algunos temas. Uno, vientos a favor desde la economía internacional. Aquí vemos cómo lo que es producción industrial global está creciendo ya desde hace algunos meses, y también vemos una confianza mayor a nivel empresarial y del consumidor. Como vemos, habíamos tenido, digamos, en los últimos meses confianza más en la zona negativa a nivel del mundo, y eso se está mejorando de forma importante. Esto tiene impacto en dos variables importantes. Una es el apetito de inversionistas, y dos, en el precio de los principales commodities. Y como sabemos, nosotros tenemos una producción minera importante, y estamos hablando que ha habido un repunte importante de los precios de los minerales, cobre y zinc, por ejemplo, que están aquí en la lámina. Eso es importante para el Perú por varios temas. Uno, mejora la recaudación fiscal. Es más, con esto ya podemos prever que el próximo año vamos a tener un canon mejor de lo que hemos tenido este año, porque tenemos mejores precios. Y dos, quizás lo más importante es que con estos precios se activan una serie de decisiones de exploración e inversión en el sector minero, que es algo que nosotros hemos estado buscando. Entonces tenemos buenos precios que pueden gatillar proyectos de inversión importantes. Entonces, el contexto externo en positivo, y el contexto interno también mejorando de forma importante. Acá lo que tenemos es que las obras públicas, es decir, el gasto público y la inversión en general del gobierno general han dado un repunte en junio y en julio. Aquí ya tenemos la data de julio. Estamos hablando que en construcción, sector público, estamos creciendo al 10%, y en inversión del gobierno general al 4.7%. Entonces, el estímulo de la inversión pública, gasto público, para reactivar la economía está teniendo ya algún fruto. La lámina de la derecha también es importante porque el gasto público tiene un multiplicador importante, es decir, por cada sol que se invierte en el gasto público, el impacto es más que ese sol invertido. Por ejemplo, el impacto en el octavo trimestre es de 1.33. Entonces, esperamos que esto además tenga impacto en los próximos trimestres también. Si vemos dónde hemos crecido, hay dos sectores, vemos la lámina de la derecha, dos sectores importantes. Es vivienda y es en transportes. Para que tengan una idea, vivienda y transportes casi representan el 90% de la ejecución del gobierno central. Y ahí tenemos crecimientos por encima del doble dígito en el caso de transportes. Y en el caso de vivienda es un caso especial porque hemos puesto más recursos en vivienda que en los años anteriores por el programa de agua y saneamiento del presidente Kuczynski. Entonces, hoy lo que sí está todavía pendiente es que no solo transportes y vivienda recuperen la capacidad de gasto público, también en algunos otros sectores del sector público. Pero ya vemos una tendencia interesante. Aquí vemos con claridad cuál fue el efecto
del Niño costero. Vemos como febrero, marzo y abril son tasas por debajo del 1%, muy malas. Eso es obviamente por el impacto de, digamos, la disrupción en términos de la economía de 11 regiones del Perú. Vemos ya una recuperación en mayo, en junio, y esperamos una estabilización por encima del 2% para los siguientes meses. Si vemos eso también a nivel del cuadro de la derecha, vemos como el PBI primario ya se empieza a recuperar y el PBI no primario estable, pero con tendencia a crecer. Interesante también ver que hoy tenemos un déficit fiscal del 2.7%. Como ustedes saben, el Congreso nos ha autorizado, de acuerdo a la propuesta que hizo el Ejecutivo, a tener un déficit del 3%. Entonces, lo que quiere decir eso es que todavía tenemos espacio para mayor inversión pública que pueda orientar y influenciar en el crecimiento de la economía. Entonces, estamos en menos 2.7, pero podemos llegar a niveles de 3% de déficit fiscal. Por el lado de ingresos, también buenas noticias. Estamos viendo en la gráfica a la izquierda, tenemos importaciones creciendo a doble dígito, en el caso específico a 14.6%, y eso también ha tenido un impacto en la recaudación del IGB por importaciones, creciendo al 11%. Y lo que tenemos a la derecha es el IGB relacionado a minería y hidrocarburos. Y aquí el mayor precio de las cotizaciones ya está teniendo un impacto positivo en la recaudación y esperamos que esta sea una tendencia que continúe en los próximos días, en los próximos meses. Entonces, déficit fiscal con espacio todavía para crecer más e ingresos mejorando. Ahora, en ese contexto, creemos que el rol del sector público es hacer más eficiente el gasto público y continuar con esta política contracíclica, es decir, de mayor inversión pública. Y queremos resaltar lo que ya habíamos anunciado hace algunas semanas, que es el plan, digamos, de estímulo para este segundo semestre y parte del próximo año. Uno primero que tiene que ver con iniciar la reconstrucción y prevención contra desastres. Ahí estamos invirtiendo 1.800 millones de soles, ya se han transferido 1.200 y en los próximos días se estará transfiriendo el resto. El segundo es impulsar el gasto público, y ahí lo que estamos haciendo, y hemos dado las normas del caso, hemos transferido a aquellos mejores ejecutores los recursos para que ejecuten en este segundo semestre. Ahí estamos invirtiendo casi 3.000 millones de soles. Tercero, una inversión de 700 millones de soles destinada sobre todo a poblaciones vulnerables. Eso también está en proceso de ejecución, ya las normas legales se han publicado. Eso tiene que ver, por ejemplo, con un bono que hemos dado por única vez a Juntos y a Pensión 65, aquellas poblaciones más vulnerables que fueron afectadas por el Niño costero, y también hemos aumentado los recursos que le destinamos al programa de trabajo temporal que administra el Ministerio de Trabajo. Esperamos este año, solo con el programa temporal del Ministerio de Trabajo, llegar a 47.000 empleos adicionales generados en este programa. Y cuarto, ya lo habíamos conversado, es dinamizar la inversión privada. Lo hemos conversado, teníamos 18 proyectos priorizados, de esos estamos en una buena marcha en 12 proyectos que ya se encuentran en su etapa de viabilización, y le estamos poniendo mayor énfasis en estas semanas que han pasado para asegurar que se ejecuta con mayor rapidez. Ahora, ¿dónde estamos en términos de este proceso de recuperación? Vemos como la primera fase, es decir, recuperación de la inversión privada, ya se está notando un cambio de tendencia. Eso nos va a dar sobre todo dinamismo en minería, en infraestructura. Vemos como también se están ya acelerando la demanda por cemento. Ya vamos a ver ahora algunas gráficas de cómo maquinaria y equipo pesado ya muestran cifras en positivo.
Eso debería llevar a una segunda fase, que es la reactivación del empleo formal y mayor oferta del crédito. En este caso, en términos de empleo formal, estamos con cifras en positivo en provincias y todavía cifras, digamos, a nivel de cero o ligeramente negativas en Lima. Y lo que también vemos es la oferta del crédito. La oferta del crédito comenzó a crecer a tasas menores de los últimos años, ya vemos cierta estabilización y esperamos que eso pueda ser el inicio de una recuperación que es importante también para fomentar el consumo. Y esa es la tercera fase, que es justamente que todo lo que estamos haciendo se refleje en las mejoras de condiciones del consumo. Entonces, si vemos algunas señales de lo que he hablado de esta primera fase de recuperación de la inversión privada, dos conceptos. Consumo de interno de cemento creciendo al 3.5% y importaciones de bienes de capital creciendo al 18.9%. Y también lo vemos en términos de equipos de transporte pesado, que también está con cifras positivas. Lo que les mencionaba, esto ya se ve cierta recuperación en lo que es exploración minera y total, que ya pasan al umbral positivo. Y si vemos la gráfica a la derecha, también en términos de solicitudes de petitorios mineros nacionales, también cifra positiva. Confianza empresarial, siguiente. ¿Qué vemos aquí? Una caída estrepitosa que se dio en la época del fenómeno del Niño Costero y ya vemos una recuperación de la confianza. Todavía no llegamos a lo que fue la confianza a inicios de este gobierno, pero ya se muestra un síntoma positivo en términos del tramo optimista de la confianza empresarial. Un dato que sí vale la pena resaltar y está teniendo resultados importantes es las exportaciones. Las exportaciones están creciendo ya a niveles casi del 20%, es decir, ya vemos crecimientos importantes, ya vemos una recuperación casi en B de lo que son las exportaciones y esperamos que eso continúe. Hay algunas cifras: alpaca, cemento, barras de hierro, palta, quina, hortalizas, es decir, varios sectores, ya sea tradicional y no tradicional, marcando la pauta en términos de mejores números. Siguiente, donde todavía vemos, como ven, había una bajada en lo que es el crédito del sistema financiero. Ya vemos un proceso de estabilización y esperamos que eso sea la señal de que los próximos meses comienzan a haber tasas, bueno, están en positivas, pero con tasas de crecimiento mayor. Siguiente. Consumo, importación de bienes de consumo duradero a niveles todavía del 2.9%, índice de precio al consumidor dentro del rango meta del Banco Central de Reserva. En conclusión, estamos todavía en una primera fase que es recuperación de la inversión privada y que el impacto de las medidas que tomamos para reactivar el gasto público tengan impacto. Ya tenemos gasto público en positivo, especialmente en transportes y en vivienda. Vemos también un entorno externo positivo y la combinación de mayor gasto público, mayor inversión con un entorno externo positivo, lo que nos está dando es recaudación positiva, lo que nos podría decir que podríamos entrar a esta segunda fase en términos de que los números comiencen aún a crecer a tasas mayores. Eso es lo que le quería informar y ahora quedamos para... Sí, vamos a iniciar la rueda de preguntas. Empezamos con el diario El Comercio, por favor. Claro. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Nicolás Castillo, del diario El Comercio. La primera pregunta tiene que ver con, bueno, usted dice que se está recuperando el empleo, pero acaba de salir un reporte de Cricol Capital y el empleo formal en Lima Metropolitana, por el contrario, está cayendo y la informalidad está subiendo, ¿no? Algo contrario a lo que está diciendo. Entonces, quería saber cómo las políticas que van a emplear van a mejorar el empleo formal. También hay otra preocupación de que para el 2019 y el 2020, que ha realizado el ministro respecto al panorama económico, ha señalado, resumiendo un poco Jennifer, el ministro ha dicho que hay
vientos a favor de la economía, tanto por un contexto internacional y también por las medidas que viene desarrollando el gobierno y para estimular la economía, como por ejemplo un estímulo en la inversión pública y el gasto público, entre otros aspectos tendientes pues a la reactivación económica de nuestro país. Retornamos con ustedes a estudios. Bueno, muchas gracias, María Elena. Veíamos entonces la presentación del panorama económico de este mes, agosto 2017, a cargo del ministro de Economía, Fernando Zavala. Esta ha sido una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Buenas tardes, permiso.